Bien, recibimos esta semana la invitación al tema de hoy. ¿Recuerdan cuál era el tema? Venimos estudiando la serie que se llama La vida cristiana en parábolas, ¿cierto? Y hoy vamos a ver, y el título de nuestra predicación del tema de hoy lo recibimos estos días, y es Movidos a compasión. Y hay una pregunta. ¿Recuerdan cuál es? ¿Quién es mi prójimo? ¿Cierto? Movidos a compasión, ¿quién es mi prójimo? Entonces vamos a Lucas capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 29 hasta el 37. Lucas 10, 29. Movidos a compasión, ¿quién es mi prójimo? Bien, dice así, Lucas 10, 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ve y haz tú lo mismo. ¿Cuál es la respuesta final? Ve y haz tú lo mismo. Padre, estamos ante ti, ante tu palabra que nos enseña, nos exhorta, nos corrige. Hoy vamos a acercarnos a meditar y a recordar esta parábola con seguridad conocida por todos o la mayoría de los que estamos aquí. Pero aún así, Señor, necesitamos aprender, que nos hables y descubrir aquellas cosas, Señor, que quieres enseñarnos. Muéstranos a Cristo, Espíritu de Dios. Muéstranos esa voluntad tuya respecto a amar a nuestro prójimo como tú quieres que lo hagamos, Señor. Y que podamos atender a estas palabras que tú le dijiste a aquel hombre: ve y haz tú lo mismo, Señor. Y que salgamos de este lugar respondiendo y obedeciendo estas palabras, que vayamos y hagamos lo mismo, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. Amén y amén. El discipulado es una de las cosas más importantes y de los temas más importantes que aparecen en los evangelios y bueno, en todo el Nuevo Testamento. Recordemos lo que de manera sencilla y esencial es el discipulado: es seguir a Jesús, es conocer y seguir a Jesús. Y el discipulado es ayudar a otros ¿a qué? A lo mismo, a conocer y seguir a Jesús. Y es una de las verdades y misiones y labores que la iglesia ha sido llamada a hacer. Y el discipulado gira en torno a relaciones, ¿cierto? Y hemos insistido y hemos escuchado lo importante de las relaciones en el discipulado. Pero mencionamos y entendemos y vamos a ver cómo en esta tarea y en esta labor que hacemos y cómo dentro de la serie que estamos llevando, la vida cristiana
en parábolas, esta parábola nos recuerda lo importante de las relaciones, pero el discipulado, nuestras relaciones, tienen un aspecto vertical y otro horizontal. Es decir, la vida cristiana tiene que ver en esencia con nuestra relación con Dios a través de Jesucristo, y esa relación con Dios a través de Jesucristo debe transformar, cambiar, arreglar, por decirlo de alguna manera, nutrir nuestras relaciones con las demás personas. Es decir, el modelo de relaciones adecuadas dentro del discipulado, dentro de lo que es seguir a Jesús y conocerlo y ayudar a otros a seguir a Jesús, no podemos tener relaciones con otras personas sin tener una relación con Cristo, por lo menos en lo que la Biblia nos enseña en esto. Y la vida cristiana, mis hermanos, está dada para el desarrollo del carácter, ¿cierto? La vida cristiana tiene como nuestra gran meta, ¿cuál? ¿Recordamos? Ser como Cristo, ser como Jesús. Y eso habla del desarrollo del carácter, un carácter cada vez más semejante a Jesús. Y eso se da en combinar oír a Dios y ser sensible a las personas. Oír a Dios y ser sensible a nuestro prójimo. Las dos cosas están conectadas. Escuchamos a Dios, escuchamos su voz, escuchamos su voluntad, la vemos, la oímos en su palabra, y eso nos mueve a un servicio sensible a las demás personas. Y en esta parábola que leímos entonces, Jesús nos muestra estos dos aspectos del discipulado. Tal vez con seguridad podemos decir que esta es una de las parábolas más conocidas, ¿cierto? Incluso muy conocida por aquellos que nunca han leído la Biblia, ¿cierto? Tal vez junto con la parábola del hijo pródigo, conocida como el hijo pródigo. Es una de las parábolas tan conocida que usted puede encontrar hospitales llamados como el buen samaritano, ¿cierto? Hay fundaciones llamadas el buen samaritano. Y tal vez por personas que conocen la Biblia, otras que no la conocen, pero hay una referencia directa al amor, a la piedad, a la compasión, hacia el necesitado a través de esta parábola que contó Jesús, el samaritano. Hay lugares religiosos que se llaman el buen samaritano. ¿Y sabe usted que hay restaurantes que se llaman el buen samaritano? Ahí sí me surgió una duda, no sé si es que serán muy generosos tal vez con la comida que dan, pero hay una identidad. Tal vez las personas identifican rápidamente, o si le dicen a alguien, mira, él es un buen samaritano, ¿saben qué quieren decir con esa expresión? Ahora, leímos la parábola, pero es importante, y tal vez es una parábola de las más extensas que aparecen en la Biblia y en Lucas, pero no podemos desconectar esta parábola del diálogo en el que se desarrolla esta parábola. No podemos desconectar esta parábola del diálogo que tiene Jesús con un hombre que llega a hacerle unas preguntas. Y este diálogo, que parte desde unos versículos atrás, desde el versículo 25, y ya vamos para allá, tiene dos partes generales. Vamos a leer entonces desde el verso 25. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. La parábola, como les digo, está dada en un diálogo entre Jesús y un hombre muy importante. Y hay una serie de preguntas que se establecen.
Y hay dos partes generales. Y en medio de ella, de este diálogo, está esta parábola. Y dentro de lo que ocurre y dentro del diálogo que hay dos preguntas y dos respuestas. Hay dos preguntas que se plantean, dos respuestas que se dan, y estas preguntas, o por lo menos las preguntas que hace este hombre intérprete de la ley, deja ver su corazón, evidencian su corazón, evidencia su motivación. Y nos dice, y acabamos de leer entonces, que por un lado, este hombre quiere poner a prueba a Jesús. Él no pregunta con una intención sana. Su pregunta, que es muy válida y que en otras ocasiones le habían hecho a Jesús, este hombre quiere poner a prueba a Jesús. Pero dice el versículo 29 que él quería justificarse también y plantea otra pregunta. ¿Cuáles son entonces las dos preguntas de este hombre? Él dice, queriendo probar a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y luego, queriendo justificarse, pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Sí? Y estas dos preguntas dejan ver el corazón de este hombre. Nos dice entonces Lucas que un hombre intérprete de la ley se levanta para poner a prueba a Jesús, y este hombre le pregunta a Jesús, ¿cuál es la primera pregunta otra vez? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde con otra pregunta. Era algo habitual en los debates entre maestros. Tal vez no responder en el momento y de una manera muy directa a la pregunta, sino responder con otra pregunta. Y Jesús, ¿qué le responde? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué entiendes de la ley? Bueno, él responde, amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, haz esto y vivirás. Ese es el diálogo, pero después, la segunda parte de este diálogo, entonces el hombre quiere justificarse a sí mismo y dice, bueno, ¿quién es entonces mi prójimo? Jesús cuenta la parábola y Jesús plantea otra pregunta al final, que la leímos. Jesús cambia la pregunta. La pregunta del hombre es, ¿quién es mi prójimo? Pero al final de la parábola, Jesús le pregunta, ¿quién fue el prójimo? ¿Sí? Y esto sí será importante para entender y ver la parábola. Bueno, él responde a aquel hombre, el que actuó con misericordia, y una vez más, entienda esto, Jesús vuelve a repetirle, haz esto, ve y haz lo mismo. Dentro de estas preguntas y este diálogo, Jesús concluye con lo mismo, haz esto y vivirás. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ve y haz esto y vivirás. Y luego le dice a aquel hombre, haz esto también. Ve y haz lo mismo. Así que la parábola se da dentro de este diálogo. Y es importante entender el diálogo y qué es lo que está ocurriendo, porque podríamos dejar la parábola solo como un llamado a hacer buenas obras. Y que cualquier persona puede convertirse entonces en un buen samaritano. Y no es tan sencillo como eso. Aunque involucra eso, no es tan sencillo como esto, tan simple como eso. Recuerden, estaría entonces conectado la parábola del buen samaritano con amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo. Vamos entonces en detalle con lo que está ocurriendo. Un intérprete de la ley se levanta y le dice, para probarlo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredo la vida eterna? Este hombre no era cualquier hombre, un experto en la ley, un conocedor de la ley, un intérprete de la ley, y se levanta como una expresión de respeto y era normal cuando habían ciertos tipos de debates que algunos se sentaban a escuchar al maestro, pero aquel que tenía alguna pregunta se levantaba como una señal de respeto y le planteaba una pregunta a quien estaba enseñando, pero por la intención de este hombre vemos que su respeto al levantarse, su respeto hacia Jesús era falso. Porque quería este hombre, quería poner a prueba a Jesús, quería tentar a Jesús y le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, en la mente de este hombre hay algo, no hay ignorancia.
En la mente de este hombre hay conocimiento. O sea, él pregunta no para saber, él pregunta para probar. Y en la mente de este hombre hay esta verdad y esta enseñanza que desde el Antiguo Testamento hay una verdad, y es que Israel había sido escogido por Dios para heredar la tierra. Y que este pueblo recibía la heredad de la tierra prometida no como algo que el pueblo pudiera ganarse, sino porque Dios sencillamente se la daba. Ahora, con el paso del tiempo empezó a cambiar esta idea y entendiendo de que esta herencia era algo exclusiva de los israelitas. Y con el paso del tiempo se empezó a entender que participar de la herencia de Dios no solo era tener una porción de tierra, sino participar de la vida venidera. O sea, había una conexión entre heredar la tierra y algún día heredar la vida futura, la vida eterna. Pero empezó a enseñarse que esa herencia se adquiría no por el favor de Dios, sino que esa herencia se ganaba por el esfuerzo de aquellos hombres y mujeres. Es decir, para poder entonces heredar, habría entonces que guardar la ley. No es un regalo de Dios, es algo que yo alcanzo. ¿Y cómo lo alcanzo? Guardando completamente la ley. Entendamos entonces el esfuerzo que hacían estos hombres por obedecer cada detalle de la ley. Así que cuando este hombre le plantea a Jesús la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo que este hombre pudiera estar buscando es que Jesús le dé una lista de cosas para hacer para recibir esa herencia. Y así, como su intención era probarle, entrar en un debate con Jesús sobre, bueno, qué cosas debiéramos hacer y qué cosas no hacer. ¿Qué cosas debieran estar en esa lista y qué cosas no debieran estar en esa lista para heredar entonces la vida eterna? Pero Jesús es el maestro de maestros. Jesús conoce el corazón de las personas, conoce la intención de este hombre y no le da una lista de cosas a hacer. Y le pregunta a Jesús, ¿qué está escrito en la ley? Pero aparte de eso le dice, ¿cómo lees? Es decir, ¿cómo interpretas la ley? Jesús lleva a este hombre a la ley, a lo que él conocía, a lo que él desde pequeño había estudiado y pasaba sus horas leyendo e interpretando la ley. Y le dice, ¿cómo interpretas la ley? ¿Qué te dice la ley? ¿Cómo la entiendes para que hagas esta pregunta? Y haciendo un paréntesis, pues esto será muy importante aún en nuestra manera de acercarnos a la palabra. No solo qué leemos, sino cómo la interpretamos. ¿Qué lees en la Escritura y cómo interpretas la Escritura? Y aquel hombre responde entonces con algo que él conocía muy bien. De memoria cita dos textos. Uno en Deuteronomio 6:5 y otro en Levítico 19:18. Y dice, bueno, la ley dice, y yo leo y entiendo que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta de él es clara, la sabe. ¿Cuál es el más grande mandamiento? ¿Cierto? Le preguntaron un día a Jesús. Y este hombre conocía la respuesta: amar a Dios con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este hombre tiene la teología correcta. Este hombre tiene la verdad en su corazón, en su mente. La pregunta es, ¿está dispuesto a practicarla?
Él conoce la verdad, creció conociendo la ley, sabía de memoria esta verdad y tal vez muchos otros textos. La pregunta es, ¿estaba dispuesto a practicar esta verdad que él proclamaba? Porque es que el creyente se acerca a la gente solo a través del amor de Dios. Conectemos aquí estas verdades del mandamiento de amar a Dios y a nuestro prójimo con la parábola. Nos está anticipando y nos está diciendo que no voy a poder amar a mi prójimo si no amo a Dios. Y no voy a poder amar a Dios si antes no he experimentado el amor de Dios en mi vida. Porque el amor de Dios por nosotros no es algo que podamos ganar. El amor de Dios por tu vida no es algo que tú puedas alcanzar como una meta en tu vida diciendo voy a tratar de esforzarme porque Dios me ame. No hay la idea de que voy a tratar de mover el corazón de Dios para que Él tenga gracia y misericordia conmigo. Ya no es gracia, ya no es misericordia. Entonces, cuando experimentamos de una manera real, solo por la obra del Espíritu Santo que nos revela a Cristo, porque la manera en la que Dios muestra su amor, dice la Biblia, es enviando a su Hijo a morir en una cruz. Y cuando entendemos nuestra necesidad de Él, recuerda hace 15 días cuando dijimos, debemos entender que soy el más grande y peor de los pecadores. Y veo a Cristo en la cruz, experimento su amor, experimento su perdón y eso nos acerca a la gente. Así que esto tiene profundas implicaciones cuando consideramos el amor a nuestro prójimo. Esto contiene profundas implicaciones cuando intentamos preguntar cosas como, bueno, ¿cómo me acerco a mi prójimo? ¿Por qué debiera acercarme a mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús entonces le responde a este hombre, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Este verbo hacer está en un presente imperativo, lo cual una manera de decirlo sería, continúa haciendo esto y vivirás. O sea, no es solo ok, ve y comienza a hacer, continúa haciendo esto y mire el listón que se ha puesto. Lo que este hombre quiere es algo puntual. Lo que este hombre quiere es una lista, un requisito específico para heredar la vida eterna. Pero Jesús le dice, continúa amando a Dios o después de haber amado a Dios con todo tu ser de una manera perfecta. Y después de amar a tu prójimo como a ti mismo de una manera perfecta, ¿sabes qué? Heredarás la vida eterna. ¿Qué debió haber pasado en este hombre cuando escuchó estas palabras? Vaya, que no lo puedo hacer. Lo que debe haber ocurrido en este hombre es, realmente es imposible amar a Dios de esta manera. Es imposible amar a mi prójimo de esta manera. Jesús está poniendo un listón muy alto, inalcanzable. Jesús está diciendo, ¿quieres hacer algo para heredar la vida eterna? Perfecto. Simplemente ama a Dios y a tu prójimo de forma continua y total y perfecta con todo tu ser. ¿Puedes hacerlo? Pues parece que este hombre creía que sí. Y entonces nos revela otro aspecto de su corazón, el versículo 29. Él queriendo justificarse a sí mismo, pregunta, bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién es mi prójimo? O sea, lo que Jesús quiere hacerle ver a este hombre con su pregunta es su imposibilidad de cumplir la ley de Dios. Allá quiere llegar Jesús y hacerle ver que para heredar la vida eterna Él no la puede ganar, se le da nomás. Pero Él no se rinde.
Este hombre no rinde su voluntad, no se rinde y sigue pensando que puede ganar la vida eterna, y así que quiere justificarse a sí mismo y le dice a Jesús: bueno, ¿quién es mi prójimo? Parece ser que él cree que cumple muy bien el primer mandamiento, ¿cierto? Pudiera él saber, bueno, yo amo a Dios, pudiera haber pensado este hombre, conozco al Dios que debo amar, pero tengo una pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Sabes qué, Jesús? Quiero una lista corta y fácil, lo cual me facilitaría mi intención de heredar la vida eterna. Es como le está diciendo a Jesús: bueno, sabemos a qué Dios amar, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Podrías ser claro en tu respuesta, Jesús? ¿Podrías reducirme la lista de prójimo a algo que pueda cumplir? ¿Quién es mi prójimo? Se cuenta que dos niños salían del colegio y uno de ellos habitualmente compraba algo de tomar y se iban los niños caminando a sus casas. Y uno de ellos, siempre que terminaba de tomar su bebida, tiraba la botella al frente de la casa de alguien donde estuviera, donde la terminara en el camino. Con el paso de los días, su amigo se dio cuenta que su compañero que tiraba la botella nunca la tiraba en la casa de los González. Y le preguntó alguna vez y le dijo: bueno, ¿por qué tiras tu botella en cualquier casa menos en la casa de los González? Y su amigo le dice: bueno, lo que pasa es que la Biblia dice que debo amar a mi prójimo y ellos son mis vecinos, así que ellos son mi prójimo. Él tenía una lista que muy fácil respondía a esta pregunta de aquel hombre: ¿quién es mi prójimo? Aquel niño dijo: mi vecino. Y preguntamos: ¿quién es mi prójimo? ¿Solo mi familia? ¿Los que viven cerca? ¿Tengo alguna obligación con mis conciudadanos? Tengamos presente esta pregunta, es muy importante para entender la parábola. ¿Quién es mi prójimo? ¿Tengo alguna responsabilidad con mis vecinos de la ciudad, con otros colombianos? ¿Y qué de los extranjeros, por ejemplo? ¿Qué buscaba este hombre? Algo puntual, claro, específico. Porque si sé claramente y específicamente y puedo reducir la lista de quién es mi prójimo, pues así será fácil amar a mi prójimo. Y si Jesús le dice: bueno, tu prójimo es solo tu familia, tal vez este hombre hubiera dicho: ya lo hago. Así que estoy listo ¿para qué? Para heredar la vida eterna. Si Jesús le responde: tu prójimo es tu esposa y tus hijos, él esperaría que Jesús le dijera: muy bien, has cumplido los 2 mandamientos, así que tranquilo. Y este hombre se hubiera ido convencido, y no solo convencido, orgulloso de cumplir la ley y de haber ganado la vida eterna. Mis hermanos, la parábola se trata de misericordia, movidos a compasión. ¿Quién es nuestro prójimo? Entremos a la parábola entonces. La parábola tiene 2 grandes escenas que están marcadas por el hacer, por algo que se hace. Recuerde el marco: haz esto y vivirás. Ve y haz tú lo mismo. Y en la parábola Jesús enfatiza esto, que alguien hace, que varios hacen. Los personajes en esta parábola se caracterizan por hacer. Pero hay solo, al observar este hacer, que habría solo 2 maneras de acercarnos a nuestro prójimo. Habría solo 2 tipos de acciones que identificarían al prójimo. ¿Amamos o no amamos? ¿Somos compasivos o no somos compasivos?
¿Somos movidos a misericordia o no? Les digo entonces que hay dos grandes escenas. La primera escena de la parábola, los personajes que aparecen es aquel hombre que es herido, aparecen los ladrones, el sacerdote y el levita. Esa es la primera gran escena de la parábola. Y la segunda es la del samaritano. Y estas dos están marcadas por lo siguiente: venir y hacer. La primera gran escena en la que aparecen los ladrones, el sacerdote y el levita está identificada de esta manera. Vuelvo a repetirlo: venir, hacer, y hay algo más: irse. Estos hombres vienen, hacen algo y luego se van. Y en la segunda escena aparece el samaritano, donde él viene, hace y no se va. ¿Qué hacen los ladrones? Quitan el dinero, lo dejan medio muerto. Y esta parábola nos va a mostrar un claro contraste entre lo que hacen unos y lo que hace el samaritano. Porque al identificar este contraste, nos va a responder la pregunta de aquel hombre. Los ladrones quitan el dinero y dejan al hombre medio muerto, pero el contraste está en que el samaritano paga con su dinero y se encarga del cuidado de aquel hombre. El levita debió haberle dado primeros auxilios. ¿Y qué es lo que hace el samaritano? Lo primero que hace: primeros auxilios. Con seguridad, el sacerdote, por ser de la clase alta, iba en un caballo o en un burro a lo menos. Él debió haber levantado a este hombre, se esperaría, y haberlo por lo menos llevado a algún lugar que lo atendiera. No lo hizo y el samaritano sí lo hace. Y el clímax de la parábola está en esta expresión: que él amó, que él fue movido a misericordia, que él hizo algo que nadie más hizo, pero que él hizo algo que nadie más esperaba que se hiciera. Ese, aunque está en el centro de la parábola, nos muestra el clímax, lo que alumbra, lo que está puesto encima. Él fue movido a misericordia y por eso amó. El contraste es claro: él amó y los demás no amaron. Veamos entonces estas dos maneras de acercarnos a nuestro prójimo. Sencillamente, tú puedes acercarte a alguien sin amor o con amor. No hay puntos intermedios. ¿Te acercas a alguien con misericordia o sin misericordia? Veamos entonces cómo es acercarse sin amor, ¿les parece? En la parábola, ¿quiénes se acercan sin amor? Los ladrones, el sacerdote y el levita. Muy bien, y cada uno de ellos que vinieron, hicieron y se fueron. ¿Listo? Tengamos esto en mente. Verso 30. Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, ¿qué hicieron? Se fueron, dejándolo medio muerto. Cierto hombre. No se nos dice su nacionalidad, no se nos dice su oficio, pero los oyentes, los primeros oyentes de la parábola, pudieran haber dado por hecho de que era un judío, pero no se nos revela. ¿Y qué hacía este hombre? Bajaba de Jerusalén a Jericó. Mire, esto es importante. Este camino que aquel hombre y todos ellos transitaron, Jerusalén está a unos 800 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Y Jericó está a unos 300 metros bajo el nivel del mar. ¿Sí? ¿Soy claro? Jerusalén a unos 800 metros sobre el nivel del mar, Jericó a unos 300 metros bajo el nivel del mar. Pero entre Jerusalén y Jericó solo había 30 kilómetros. Es decir, que recorrer
De estos 800 metros a estos bajo el nivel del mar, era una bajada así. Y era un camino lleno de curvas, de rocas, montañoso, desértico. O sea, era literalmente una pendiente en tan corto espacio. Y este camino era conocido de esta manera: camino de sangre. Era un camino conocido por este tipo de cosas que ocurren en la parábola, por ladrones que se escondían, por maleantes, por asaltadores. Pero que quienes quisieran ir de Jerusalén a Jericó, de Jericó a Jerusalén, ese era su camino. Ahora, ¿qué hicieron los ladrones? Venir, hacer, irse. Nos dice en la parábola que ellos vinieron. Ellos esperaron su víctima. Esperaron que alguien solo estuviera en el camino. ¿Y qué hicieron? Lo despojaron de todo lo que tenía, su dinero, su ropa, y lo golpearon. Y se fueron dejándolo medio muerto. Los rabinos de aquella época usaban algunas expresiones para entender y explicar las fases de la muerte. Había quienes decían, había una fase que decían estar cerca a la muerte, el momento de la muerte. La expresión lo dejaron medio muerto. Ellos entienden que este hombre está inconsciente. No puede hablar, no puede moverse, parece muerto, pero está inconsciente. Y hay este tipo de manera entonces de acercarse al prójimo. Recuerden la pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Cómo voy a saber a quién amar? ¿Cómo amarlo? ¿Cómo tener compasión? Bueno, es claro que esta no es una manera de acercarse al prójimo. Para estos ladrones, este prójimo era solo alguien a quien herir y sacarle provecho. Y tal vez usted diga: bueno, yo no soy un maleante de esta manera, pero hay muchas maneras de odiar y de hacer daño a nuestro prójimo. Hay quienes se acercan a otros para hacer daño, tal vez no de este tipo, pero de algún daño se hace. Hay quienes aborrecen. ¿No dice la Biblia que el que aborrece a su hermano es un homicida? ¿Cuántas veces hemos sido asesinos por solo aborrecer a nuestro hermano o a nuestra hermana? Hay quienes odian, quienes murmuran, dañando el nombre, el testimonio de otros. Hay quienes menosprecian, hay quienes matan la reputación de alguien, hay quienes siembran el veneno en otros por dañar a una persona. Y es una manera de acercarse a tu prójimo, de que te acerques a tu prójimo, dañando, destruyendo, matando. Una de las formas en las que en esa época pudiéramos identificar a alguien, dentro de muchas había dos. Aquella región era caracterizada por muchos habitantes de muchas regiones. Y la manera de identificar a alguien era a través de su acento y a través de su vestimenta. Es decir, si tú vives en esa época y quieres saber de dónde es alguien, sencillamente tienes que hacer una pregunta para escuchar cómo habla y ver su vestimenta y saber de dónde viene. Es sencillo. Pero esta parábola nos dice que aquel hombre estaba inconsciente, no podía hablar, y lo dejaron desnudo. Es decir, ¿cómo sabemos de quién es y de dónde es? No podemos saber, y quienes están escuchando la parábola dicen: no va a poder saber, no vamos a poder saber quién es, si es judío, si es samaritano, si es griego, ¿de dónde es este hombre? Y Jesús quiere dejarles a ellos claro, y es que este hombre es sencillamente un ser humano.
sea, aquí no es importante si es judío o no, si es samaritano o no. Es un ser humano. La pregunta es, ¿quién le va a ayudar? Y aparecen entonces los otros personajes de la historia. ¿Quién le va a ayudar? No puede saber si es un colombiano. No puede saber si es un bogotano. No puede saber si es un venezolano. No puede saber si es de Europa. No sabes. Sencillamente es, ¿qué? Un ser humano. Y la pregunta es, ¿quién le va a ayudar? Y aparece entonces el sacerdote. Vaya, dice el verso 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Recuerden esto, venir, hacer, irse. Vino, él bajaba por el mismo camino. ¿Qué hizo? Lo vio. Y luego se fue. Pasó de largo. Él bajaba por el mismo camino con seguridad, como les dije hace un momento, siendo los sacerdotes hombres de clase alta, él iba en caballo o en burro. Él posiblemente era uno de esos 12,000 sacerdotes que vivían en Jericó y que servía en el templo en uno de los 24 turnos que les habían asignado. Servir en el templo para el sacerdote era tal vez la cosa más importante que le pudiera ocurrir a él en el año. Él se preparaba para esas 2 semanas, porque servían durante 2 semanas, ese era su turno. Él se alistaba, vivía, cumplía los mandamientos de Dios, procuraba hacer todo de tal manera que cuando le tocara servir en el templo no estuviera inmundo, no estuviera contaminado. Servir en el templo es lo más importante para él. Y cuando ve a este hombre y el acercarse a este hombre, tal vez era entonces un impedimento para el servir a Dios. Porque él sabe que la ley dice que todo aquel que toque un muerto queda inmundo, queda contaminado. Él sabe que él ve a este hombre y recuerde que está inconsciente, no habla y no sabe si es judío o no. Él sencillamente ve un hombre en una necesidad y él piensa, es que si me acerco a una distancia, si me acerco voy a quedar inmundo si está muerto. No sé si está muerto, así que no corro el riesgo de contaminarme. Contamina, pensaría él, contaminaría mis ofrendas, contaminaría mi familia, contaminaría mi servicio a Dios. Así que tomo una decisión, no contaminarme y alejarme de lo impuro. Miren, este hombre, y no lo juzguemos tan rápido, este hombre está interesado en ser un buen hombre, porque él quiere evitar el pecado y ser santo. Pero este hombre lo ve y pasa de largo. La expresión es, se alejó lo que más pudo de este hombre para no tener contacto con él. La vida para este sacerdote era sencillamente esto, una lista de mandatos y prohibiciones. La vida para este hombre consistía sencillamente en un código de cosas que debo hacer y que no debo hacer. Sencillo vivir así. Ahora, traigamos eso. A veces hay creyentes que creen que la vida cristiana es eso. Una lista de cosas que debo hacer y cosas que Dios me prohíbe hacer. Y que al final del día me siento a examinar mi corazón y hago una lista de chequeo y digo, muy bien, chulito, muy bien, vaya que he sido bueno en este día. Este hombre quería llegar a Jericó, quería llegar a su casa y decir, vaya, no me contaminé con un muerto. No dañé mi servicio a Dios.
No llegué a casa a contaminar a mi familia ni mis ofrendas. Señor, he sido un hombre bueno hoy. ¿Y cuántas veces vives de la vida cristiana de esa manera? Se acerca otro. Algunos piensan que venía detrás del sacerdote. A cierta distancia veía al sacerdote. Y es un levita. Y nos dice Jesús en el verso 32, asimismo un levita, cuando llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Venir a hacer irse, él se acercó al lugar, él fue un poco más que el sacerdote. Algo sintió curiosidad y se acercó al lugar, lo vio, pero también se fue, se alejó. El sacerdote y el levita vienen, hacen y se van como los ladrones, ¿cierto? Ellos vinieron, hicieron y se fueron. El sacerdote y el levita también vinieron, hicieron y se fueron. Jesús está diciendo que el sacerdote y el levita están al mismo nivel que los ladrones. ¿Pero cómo? Sencillamente no lo ayudaron. Su negligencia sumó al sufrimiento de aquel hombre. Vaya lío en el que nos metimos, hermanos. Es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Ellos no lo golpearon, ellos no lo robaron, pero su indiferencia sumó al sufrimiento de ellos. Ellos también igual vinieron, hicieron y se fueron. La expresión que aparece aquí en el versículo 32 es: del mismo modo el levita hizo lo mismo. Indica que el levita siguió los pasos del sacerdote. O sea, y si asumimos que el levita iba detrás a cierta distancia del sacerdote, o que el levita supiera que delante de él iba un sacerdote, él llegaría, vería a este hombre inconsciente y diría: bueno, si el sacerdote, que tiene más responsabilidad que yo, que es mi superior, no hizo nada por él, ¿yo por qué me voy a molestar? Si él, que es más sabio, más conocedor, él hizo un análisis de la situación y decidió pasar de largo, pues creo que yo debo seguir los pasos de mi maestro. Y lo impresionante es que aún con su cargo religioso y todo, no amaron. Y podemos decir: yo soy pastor, yo soy líder, yo soy cristiano, etcétera, y aún así, empapados de religiosidad, no amar. Y aún así, empapados de conocimiento de la Escritura, no amar. No ser movidos a amar. Recuerden aquí la pregunta otra vez: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús está diciendo: no son los ladrones, ni para el sacerdote, ni para los ladrones, ni para el levita. Este hombre era su prójimo. Si ellos hubieran considerado, los ladrones, pero si el sacerdote hubiera considerado a aquel hombre su prójimo, sabía que debía hacer algo. Si el levita hubiera considerado a aquel hombre su prójimo, seguro que hacer algo. Eso quiere decir que para estos dos hombres, aquel hombre allí muriéndose no era su prójimo. Él no es mi prójimo, así que no lo ayuda. Por eso es tan importante: ¿quién es mi prójimo? Señor, dame una lista corta de saber quién es mi prójimo, para saber a quién amar y a quién no amar. Por así sería muy fácil amar. ¿Recuerdan ustedes? Jesús dijo esto: ustedes han escuchado, amen a su prójimo y odien a sus enemigos. Eso era lo que enseñaban. Entonces ellos clasificaban: amo a mi prójimo, este no es mi prójimo, así que soy llamado a odiarlo. Así que yo no sé si este es o no mi prójimo, mejor digo que no lo amo. ¿Quién es mi prójimo? Pero el relato cambia, da un giro completo y aparece el samaritano. Miren cómo comienza el verso 33. ¿Cuál es la primera palabra?
pero, los benditos peros de la Biblia. Pero un samaritano, y recuerden quién está escuchando esta parábola principalmente, un experto en la ley. Y este experto en la ley, este hombre intelectual, está haciendo secuencia de personajes. Y él dice, ok, ladrones, sacerdote, levita, judío. En la historia debe seguir un judío. Jesús genera como una frenada de esas en seco en la mente de este hombre. Jesús descuadra el sistema de pensamiento de este hombre y le dice, ¿sabes quién sigue? Un samaritano. Y Jesús decide decirle a él que el héroe de esta historia es un samaritano. Y ustedes recordarán que era de lo más odiado para un judío. Era ese judío mezclado. No era un gentil, era un judío mezclado, era medio judío, medio gentil. Y los samaritanos tenían su propia religión, parecida a la de los judíos. Los samaritanos construyeron su propio templo para adorar al mismo Dios de los judíos. Ellos no pueden ser mi prójimo. Y Jesús convierte a este samaritano tan odiado en el ejemplo a imitar. Y este samaritano, recuerden, venir a hacer irse, pero este samaritano solo viene y hace. No se va. Viene y hace 5 cosas que quiero responder entonces esta pregunta. ¿Cómo es que amamos? 5 maneras que observo aquí que podemos amar a nuestro prójimo. Leamos la parte del samaritano y luego las menciono. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Él vino e hizo 5 cosas que espero nos animen, nos reten a amar. Primero, amar requiere cercanía. ¿Amar requiere qué? El sacerdote solo bajaba por el camino, lo vio y siguió. El levita bajaba por el camino, parece que se acercó un poco, pero luego se fue. El levita y el sacerdote, nos dice la parábola, que ellos se acercaron al lugar. Usted vuelva a leer la parábola y va a encontrar eso. Ellos se acercaron al lugar, pero el samaritano se acercó al hombre. Qué hermoso esto que Jesús está diciendo. Ellos, los otros, estaban en el mismo lugar y a cierta distancia, pero el samaritano se acercó al ser humano. Se acercó al hombre. Mis hermanos, amar requiere cercanía, contacto, ir. Tenemos que estar cerca, no solo los unos a los otros para amarnos, cerca en aquel o cerca de aquel que está en necesidad. Esa es la manera de amar. Él se acercó al hombre. Acércate tú al hombre, al ser humano. No sabes qué cosas lo identifican, lo encasillan para decir él merece o no merece. Sencillamente es un ser humano portador de la imagen de Dios, que Jesús nos está diciendo en esta parábola: acércate al hombre, acércate a la mujer. Segundo, amar requiere compasión. Fue movido a compasión y tuvo misericordia. Miren, esta es una de las palabras más importantes del Nuevo Testamento. Es ser tocado en lo más profundo, en las entrañas, y dolerse por eso. Es mucho más que ser conmovido. Nosotros vamos a cine, 2 horas de película, somos conmovidos por la película. Salimos y ya.
Olvidamos, eso no es compasión. Es tan importante esta palabra, mis hermanos, que aparece solo 12 veces en el Nuevo Testamento. Y de esas 12 veces, 9 son algo directo a la persona de Jesús. Y 9 indirectamente de Jesús. Es decir, cuando el Nuevo Testamento habla y los evangelios hablan de ser movidos a compasión, principal y particularmente hablan de Jesús. Para darles algunos ejemplos, Mateo 9:36. Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Para entender qué es compasión en la mejor persona que ha tenido compasión. En Mateo 14:14, cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. En Mateo 15:32, Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Mateo 20:34. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Lucas 7:13. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión y le dijo: no llores. ¿Notan la compasión tan clara? Jesús es el amor y la compasión encarnados. Jesús vio las multitudes con hambre y les dio de comer. Jesús vio a las multitudes enfermas, tuvo compasión de ellos y los sanó. Jesús vio al ser humano como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos. Jesús vio a una mujer doliente y tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Ve en la acción, porque la verdadera compasión no solo es el sentir, nos mueve a actuar. Por eso el samaritano hace y hace y hace. Así que si queremos ser verdaderamente compasivos, tenemos que ver a quién, a Cristo. Tercero, amar puede cambiar nuestros planes. Con toda seguridad, aquel samaritano no se levantó en la mañana y dijo: voy a alistar dinero, aceite, vino para ver si me encuentro algún moribundo en el camino. Era un día normal para él. Él tenía su agenda, sus planes, preparó para su viaje comida, bebida, dinero. Y ese día todo lo que él llevaba terminó siendo usado para algo que él nunca había imaginado. Y sabes que amar puede trastornar nuestros planes de ese día. Tú te levantas y dices: hoy voy a ir a trabajar, voy a ir a estudiar, pido al Señor que me guarde, que regrese. Pero en nuestro viaje a veces somos como el sacerdote o como los levitas, y no sé si como los ladrones. Pero ¿por qué no decirle: Señor, hoy con toda seguridad me vas a dar oportunidad de amar a alguien, de tener compasión con alguien? Con eso le estamos diciendo que posiblemente nuestra agenda del día no se va a cumplir. Que los recursos de ese día no van a terminar en el lugar donde tú habías planeado, va a terminar en el lugar o en manos de otro. Que tu tiempo, tu comida, lo que tienes va a terminar ser usado en algo que tal vez no has planeado para ese día. Pero eso involucra amar, que nuestros planes sean cambiados. Y tal vez hablo de planes del día, pero ¿qué de planes del mes, del año? Amar puede cambiar tu día, cambiar tu agenda. Ya voy a terminar. Cuarto, amar involucra riesgo.
Tal vez alguno de estos hombres, no el samaritano, pensaría, si me quedo a ayudarlo, no sé si están los ladrones todavía por ahí. ¿Y qué si despierta y piensa que fui yo el que lo robó y lo golpeó? Amar involucra tomar riesgos. ¿No tomaste un riesgo el día que te casaste? ¿Sí o no? ¿O todos sabíamos que iba a pasar? ¿Sí? ¿Todos sabían que iba a pasar el día que se casaron? De ahí en adelante, ¿cierto que no? Es un riesgo amar. Y qué bendición ese riesgo que tomamos. ¿No tomamos el riesgo de amar a nuestros hijos? De que no solo nos arriesguemos a reír con ellos, que nos hagan llorar. Nos arriesgamos a amarlos. Pero la lista no es tan cerrada, tan pequeña. Amar involucra riesgo. Siempre va a involucrar arriesgarnos. Salir de mi agenda, salir de lo que ya he sido estructurado, romper algunas cosas. Recuerden, estos otros hombres, su vida era solo cosas a obedecer y cosas a evitar. Amar involucra riesgo. Y quinto, mis hermanos, amar tiene costo. Amar tiene un precio. Si usted lee después, va a notar lo siguiente: que el samaritano dio de sí, dio de sus vendas, dio de su aceite, dio de su vino, dio su cabalgadura. ¿Cierto? Él iba montado en un asno o en un caballo, iba en su cabalgadura. Él se bajó y dio su cabalgadura, dio su tiempo, dio su dinero, porque ahora va a llegar más tarde a su destino. Se quedó con él esa noche, lo cuidó esa noche, dio de sí, pagó un precio. El samaritano es movido a misericordia porque ve la necesidad en aquel hombre. El sacerdote y el levita lo evitan, pero este hombre necesitaba ayuda y él estuvo dispuesto a pagar el precio. Mis hermanos, y aquí honestamente digo algo. Es más fácil hablar de compasión que vivirla. Para mí es más fácil enseñar esta parábola que salir y hacer lo mismo. Pero quiero hacerlo. Quiero que mi familia aprenda a hacerlo. Quiero que mis hijos aprendan a hacerlo. Quiero que como iglesia aprendamos a hacerlo. Termina la parábola y Jesús le dice a este hombre: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Pregunta inicial: ¿quién es mi prójimo? Jesús cambia la pregunta y le dice: ¿quién fue el prójimo? Y mire lo que hay en la mente de este hombre, que él no se atreve a decir el samaritano. ¿Qué dice él? Bueno, el que tuvo misericordia con él. No quiere reconocer que fue un samaritano el héroe de la historia. Y Jesús le dice: ve y haz lo mismo. Jesús no le da una lista. No quiere decirle quién es y quién no es su prójimo. Jesús tiene una pregunta ahora para él: ¿estás dispuesto a ser prójimo? Porque es que ¿quién es mi prójimo? Lo cual es válido, y la Biblia no dice ama a tu prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? En la boca de este intérprete es: yo estoy en el centro y dime a quién amar. ¿Sí? Yo estoy en el centro y dime quién es mi prójimo. Y Jesús le está diciendo: no, tienes que quitarte de ahí y poner ahí a otro. Tienes que convertirte en prójimo. Y es un desafío dejar de pensar y vivir creyendo que somos el centro de nuestra propia existencia y que aún las buenas cosas que hacemos giran en torno a nosotros. Es quitarnos del centro
en nuestra sociedad de ego, de consumo. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Ve y haz tú lo mismo. Otra vez un verbo presente imperativo. Continúa haciendo lo mismo. No pares de amar de esa manera. Sigue, continúa compadeciéndote. Ve y actúa con misericordia. Ve y ama a Dios con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo. Sé tú el prójimo. Este es el listón que debes alcanzar. Concluyendo, mis hermanos, les digo, autojustificarnos es imposible. La vida cristiana no es tan simple como normas y prohibiciones. Es Dios amándonos por medio de su Hijo Jesucristo y en respuesta a su amor, amarle a Él y amar a los demás. ¿Cómo termina la parábola, mis hermanos? ¿Cierto que no hay un final? No hay, bueno, iré, te pago cuando vuelva, pero no se nos dice. Imagínense cuando aquel hombre herido despertó. ¿Por qué estoy acá? ¿Qué hago acá? Y el mesonero le dice, es que, bueno, tal vino, te cuidó 2 días, pagó todo y dijo que iba a regresar, así que no te preocupes. No, Jesús no cuenta el final de la historia, pero si le diéramos un final, es un final maravilloso. Un hombre agradecido, que seguro va a esperar a que ese que lo ayudó vuelva. Habrá gratitud. 2 retos para ti personalmente. Ama, sirve, extiende misericordia a otros como Dios lo ha hecho contigo. No solo a quienes son de tu agrado. Amén. No solo a quienes es fácil amar. Ama, sirve, extiende gracia y misericordia a aquel a quien es difícil amar. Seguro mañana vas a tu trabajo o a tu estudio y tienes personas que son difíciles de amar, ¿o no? Ámales, sírveles, compadécete de ellos en algún momento que lo necesiten. Ve y haz lo mismo, dice Jesús. Pero otro reto para nosotros como iglesia. Primero, oremos para que Dios nos dé oportunidades de movilizarnos como iglesia a compasión a otros. Los mercados, por eso insistimos tanto en los mercados, mis hermanos. Es una manera de movernos a misericordia, a la necesidad de alguien. Ve y haz lo mismo, saca de tu dinero, saca de tu mercado, saca de tu tiempo y ve y vamos a una tienda y trae mercado. Insistimos porque es una manera de dar, de mostrar compasión a aquel que lo necesita. Vayamos como iglesia desde los grupos de trabajo, las redes, a lugares, a personas en necesidad, en nuestra ciudad, en nuestro país y por qué no fuera del país. Ustedes no saben, no dimensionamos los alcances de la misericordia de Dios a otros a través de su iglesia, porque el propósito de Dios es extender su reino. Y aún hay miles y millones y cientos de personas que tienen necesidad o la necesidad más grande, y no es solo llevar un pan, lo cual estoy motivando a hacer, es llevarles a Cristo. Es llevarles a Cristo. La mayor obra que podemos hacer no es solo cubrir una necesidad física, es llevar el alimento espiritual, es llevar el evangelio. Así que, mis hermanos, ve y haz tú lo mismo. Haz todo el bien que puedas, a toda persona que puedas, de todas las maneras que puedas, en todo lugar que puedas, por todo el tiempo que puedas, por amor a Jesús. Amén. Oramos. Padre, muévenos a misericordia, como tú has tenido misericordia de nosotros. Cambia nuestra manera de pensar, de ver a los demás.
queremos salir de este lugar y hacer lo mismo. No lo mismo solo que hizo este samaritano. Al verte a ti queremos hacer lo mismo que hiciste por nosotros. Ser compasivos, llenos de amor, llenos de misericordia. De manera individual, cada uno, pero también como iglesia, muévenos a compasión. Para tu gloria realmente, Señor. Para tu honra. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.